Perfecto. Y Luis, pues te voy a dar, te voy a pasar el administrador porque me tendré que desconectar. Bueno, ya lo sabéis, chicos, tenemos mil reuniones y mil cosas siempre, pero voy a estar atento. En caso de que ocurriera algún fallo tecnológico o pasara algo, pues estoy atento al teléfono. Pero no me voy a quedar para la sesión y ahora que ya la tenemos grabando para vuestros compañeros que no se van a poder conectar, aunque somos casi todos. Bueno, sí, pues te doy la palabra, Luis. Muchísimas gracias por conectarte y por compartir tus conocimientos en esta sesión. Y lo dicho, cualquier cosita, pues estamos atentos. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias por la invitación también al maestro Santiago Tejedor y Albert por todas las gestiones administrativas y procedimentales, ¿no? Un placer. Bueno, no me voy a volver a presentar porque nos vimos hace muy poco los que estaban en comunicación política. Los que no me conocen, pues soy Luis Miguel Romero, soy profesor de la Universidad de Sharjah en Emiratos Árabes Unidos. Yo estoy en este momento en Dubái. Eh, y bueno, yo tenía planificado hacer una clase como tal, pero creo que aburre un poco la clase y explicar metodología de la investigación puede ser una de las cosas más tremendamente aburridas que existe en la faz del universo. De hecho, muchas personas fallan en metodología y consideran que metodología es una cosa aburrida justamente porque se explica desde las bases, ¿no? Por supuesto, a mí me gusta muchísimo la investigación, conozco muchísimo la investigación científica, conozco muchísimo los procesos, pero creo que sería mejor que una clase que habláramos sobre vuestros proyectos de investigación. No sé cómo lo ven. Yo puedo dar, aquí tengo mis diapositivas que se las voy a compartir, porque a mí me gusta compartir mi material. ¿Ok? Se las voy a mandar por el chat ahora mismo, así no me, no nos perdemos después. Voy a buscarlo ahora mismo. Eh, Les comparto la clase como tal, las diapositivas, que las diapositivas prácticamente se explican por sí mismas. Pero si les gusta más la idea, por ejemplo, Aida me puede decir, bueno, mi proyecto de investigación es este, ¿ok? Y yo les puedo más o menos dar una línea de por dónde tirar. Yo lo que les voy a recomendar es una cosa, siempre en las maestrías, yo le digo a mis alumnos de maestría, yo dirijo una maestría aquí la maestría se llama Media Entrepreneurship and Digital Innovation, es una maestría brutal, dual con la Universidad de Barcelona, no con la Universidad Autónoma de Barcelona, sino con la Universidad de Barcelona, es una maestría dual con la Universidad de Barcelona, Universidad de Sharjah, es una maestría magnífica, donde los alumnos crean su propia empresa, ¿ok? De forma gratuita aquí en los Estados Unidos y hacen un plan de negocios, etcétera. Pero tienen que hacer una tesis, porque es una maestría, o sea, es un máster, por lo cual obligatoriamente tienen un componente investigador, sea propio, sea lo que sea, ¿no? Eh, y yo siempre le digo a mis alumnos de maestría, no se pongan a inventar desde cero un artículo. O sea, lo importante aquí, la primera fase de un artículo, si ustedes van a hacer una tesis, es coger un artículo científico más o menos novedoso de una buena revista y decir, me gusta este tema, me gusta este método, lo voy a aplicar aquí, ¿vale? Eso es lo que se llama un benchmarking en el marketing. ¿Ok? Y es coger ideas, no es plagiar, es coger una idea de una investigación que ya se haya hecho y aplicarlo a nuestro contexto o aplicarlo a una muestra distinta, por ejemplo, algo que se hizo para empresas en Estados Unidos, pues podemos ver si se puede aplicar para empresas en España, ¿ok? O para empresarios o para comunicación política o lo que sea, y pues de alguna manera vamos viendo conjuntamente con nuestros supervisores si de verdad vale la pena ir por ese camino, pero por lo menos no empezamos de cero, ¿ok? Entonces, quiero conversar con ustedes, en vez de dar esta clase súper aburrida, sobre estos temas y darles ciertas recomendaciones, ¿ok? ¿Les parece bien así la clase? Hablo, ¿vale? Por supuesto. Digo que yo ya tengo como muy claro el tema que quiero hacer, que bueno, que ya entregamos la idea principal el día 22 de abril, diría, o antes. Lo que pasa que no sé exactamente cómo enfocarlo porque quiero utilizar solo metodología cualitativa.
porque no Bueno, soy la mejor persona. cuéntame el tema, Em, Ida. es un poco como la pérdida, mira, es como la pérdida de confianza de la comunicación política de Irene Montero, ¿vale? Ok, Más o menos. Ese es el tema general. Entonces, lo que quiero hacer es como analizar como las principales estrategias comunicativas que tiene Irene Montero, la construcción mediática de la figura política y por qué, o sea, el por qué ha perdido credibilidad en estos años. Digamos que voy a recoger diría que 4 años o así, para poder analizar pues discursos, entrevistas, participación en las redes sociales, que tiene bastante, vale. y esas cosas, y analizar desde allí. Vale. Entonces tú lo que vas a hacer es lo que se llama un estudio de discurso o vas a hacer un análisis de contenido, ¿ok? Y ese Mm, análisis de contenido efectivamente puedes hacerlo de manera cualitativa, es perfectamente válido, y puedes acompañarlo, por ejemplo, con entrevistas de sí, ex militantes o militantes de Podemos, ¿ok? Donde ella hace su vida política. Ahora bien, primero tienes que hacer un marco teórico, ¿vale? Y tienes que hacer una introducción. Hablando en la introducción, tienes que hablar un poco de Podemos, de la evolución de Podemos, de dónde sale Podemos, son 2 párrafos, del contexto antipolítico en el que se rodea Podemos, un poco del 8M, perdón, del 15M. El 15M era, es que ya se me olvida los movimientos estos de que se metieron en la Plaza del Sol, en Cataluña y tal, y estuvieron ahí sí, acampando, las acampadas y todo lo demás, no sé si era el 11M, el 15M, el 13M, no me acuerdo, ¿ok? Fue en el año 2010, si mal no recuerdo. sí, por 2000. ahí diría, Sí, sí. entonces tienes que hablar un poquito de eso, contextualizar al lector en todo esto, por supuesto citando, ¿ok? Medios de comunicación, etcétera. Y después tienes Vale. que fijar el objetivo. El objetivo de la presente investigación es determinar, y aquí es donde está, creo, tu primer error. ¿Qué estrategia está utilizando Irene Montero para rescatar su, eh, su, su credibilidad, su reputación? Es una cosa. O bien, tú ya partes de una hipótesis que no vas a poder confirmar con un estudio cualitativo, porque los estudios cualitativos no pueden confirmar una hipótesis. ¿Ok? Mm, Es decir, las hipótesis se confirman cuando yo tengo una muestra suficiente con el cual, mediante métodos estadísticos, puedo inferir un resultado completo en una población. Hablando de una encuesta prácticamente demoscópica a toda España para poder saber si realmente hay una pérdida de sí, confianza en Irene Montero. Nosotros no podemos demostrarlo con 12, 14, 15 entrevistas, no podemos demostrar que Irene Montero ha perdido credibilidad. Lo que sí podemos, de alguna manera, y aquí sí te voy a acompañar, es el objetivo debería ser determinar cuáles han sido los elementos o los factores en los que probablemente Irene Montero ha caído, que ha perdido cierta credibilidad en puntos suspensivos. O sea, militantes de Podemos, militantes de izquierda, hablando también de PSOE, hablando también de Izquierda Unida, hablando también mm, de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿ok? Porque hay un espectro político importante allí. Entonces, ya ahí sí podríamos empezar a armar algo, ¿no? Y a partir de de ese objetivo que te planteas, podríamos crear 3 preguntas de investigación, ¿ok? Las vale, preguntas de investigación no son las mismas preguntas de las entrevistas, pero más o menos son como los apartados de la entrevista. ¿Ok? Podríamos hablar, primera pregunta de investigación, cuáles son los hitos más importantes que han suscitado mayor conversación en medios de comunicación sobre Irene Montero. Estamos hablando de la compra del chalet, estamos hablando de cuando la nombran ministra porque Pablo Iglesias la nombra ministra, o sea, todas estas cosas. La segunda es sobre la percepción en su electorado y la tercera es sobre la percepción que podría tener otro electorado distinto, pero dentro del ámbito de la izquierda. Entonces ya tenemos 3 preguntas de investigación que vamos a descubrir en esa respuesta. La primera pregunta de vale, investigación la descubrirías de alguna manera haciendo un estudio en medios de comunicación. ¿Ok? Coges los 4 medios más importantes de España, pones la palabra clave Irene Montero, buscas dónde están los picos
de conversaciones sobre Irene Montero, de noticias sobre Irene Montero y determinas cuál es el análisis temático de eso. ¿Ok? Y Vale, ya está, o sea, básicamente no hay más. ¿Ok? Está súper bien armada la investigación. Por supuesto, una investigación cualitativa, todo va a ser relativo, ¿ok? Pero con eso vas más que bien. vale, vale, ¿Ok? perfecto. Muchas gracias, ¿eh? ¿Les gusta más la clase así entonces? Porque si Así puede empezamos ir aquí, bien. pues en el marco teórico y tal, van a aprender mucho más así porque seguramente hay alguien que vaya a ser cuantitativo, voy a explicar cuantitativo y así sucesivamente. ¿Ok? Mm. Bueno, segunda persona, ¿quién quiere conversar sobre su tesis? Yo. Ajá, Tomás, adelante. Hola, muchas gracias por el espacio, Luis Miguel. Yo voy a hacer un trabajo práctico, no tesis, que se trata de armar la malla curricular. No sé cómo le dirán allá, si le dicen Sí, igual, sí, la malla curricular, sí. de una plataforma educativa digital enfocada en combatir la desinformación. Perfecto, o sea, tú vas a construir una plataforma, ¿vale? Este paradigma se llama investigación-acción, ¿ok? Realmente no vas a construir la plataforma como TFM, entiendo, sino que vas Sí, a hacer la estructura de cómo sería ese contenido, ¿cierto? ¿Es así? sí, Ok, perfecto. Entonces, independientemente sea un TFM con orientación práctica, vas a tener obligatoriamente que hablar de muchas cosas que además son ahora mismo las más importantes a tener en cuenta en la educación. ¿Ok? El primero es si vas a desarrollar un marco competencial. ¿Ok? Si es que hace explicarle al lector al principio de tu TFM qué es la formación por competencias. ¿Ok? Que se aleja totalmente de la formación por contenido. ¿Ok? Y si vas a utilizar algún tipo, por ejemplo, en tu idea, vas a utilizar algún tipo de inteligencia artificial que pueda determinar qué tipo de competencias una persona tiene y no tiene otra persona, etcétera, pues también hablar un poco de esas investigaciones que han venido saliendo sobre inteligencia artificial utilizada en la educación, utilizada en la educación en línea, utilizada, etcétera, ¿no? Entonces, podrías hablar un poco sobre la evolución de la educación en línea y sobre lo que viene en auge que es las microcertificaciones, que últimamente, antes se llamaban MOOC y ahora los llaman microcertificaciones porque, bueno, puedes hacer muchas cosas, puedes hacer batch que van para LinkedIn y te lo une con las competencias, entonces de alguna manera hay unas certificaciones mucho más allá del, del, del propio título, ¿no? Aquí estamos hablando de lo que son los CLOs o los Content Learning Outcomes, o sea, que son Learning Outcomes, cuáles son las ideas. O sea, si tú vas a crear, por ejemplo, módulos sobre desinformación, sobre fake news, sobre post-truth, sobre post-verdad, sobre tal eh, es bueno que antes de hablarnos del contenido, porque tu contenido no, tu TFM realmente no va a ser sobre desinformación, aunque la plataforma sea desinformación. ujú, No sé si me explico. Si ujú, realmente tu resultado va a ser la estructura curricular de los distintos cursos, módulos o microcredenciales que vas a crear, ¿cierto? sí, Entonces, yo te diría que en esa introducción, en ese marco teórico que tienes que tener, sí que ubiques lo más importante o que nos expliques lo más importante con citas a referencias, etcétera, lo más importante que estás tomando en consideración para la construcción de esa malla curricular. ¿Ok? Learning outcomes, competencias, skills, desarrollo práctico, uso de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que vas a meter. Para después, cuando hables de los resultados y de la estructura de la estructura del programa, puedas decir, bueno, en dónde está incluido cada uno de los ámbitos competenciales que investigaste, etcétera. ¿Ok? Yo les voy a recomendar, no sé si ustedes han utilizado, por ejemplo, porque sé que ustedes en la Universidad Autónoma de Barcelona tienen acceso a Scopus.
pero creo, no sé si estoy en lo errado, ustedes como estudiantes de títulos propios no tienen como tal el acceso a Scopus. ¿Ok? Por lo cual les voy a enseñar una, una web bastante sencilla y que nos evita muchos problemas. Y es Consensus, ¿ok? Y les puse en el chat. Entonces, voy a explicarlo rapidito aquí con Tomás en el chat. Esta plataforma vendría siendo como una especie de inteligencia artificial, pero que solamente coge referencias que están citadas en revistas científicas válidas, por decirlo así. ¿Ok? Que son revistas científicas que están indexadas en Scopus. Scopus es una base de datos. ¿Ok? Vamos a decir así que Scopus es como un sitio donde una cantidad de gente revisó que la revista no sea una revista falsa, que la revista hace revisiones por pares, etcétera. No es tan así, ¿ok? Pero por decirlo de alguna manera, en el mundo pueden haber 20 millones de revistas, ¿ok? Y en Scopus solamente hay 1,5 millones. Esto es una selección de revistas que de alguna manera han pasado cierto filtro de calidad, porque hay de todo en la viña del Señor y lo más importante es saber de dónde extraemos la información, ¿ok? Entonces, pongo el caso de Tomás, por ejemplo. eh, eh, Hay que escribir en inglés, eso sí, porque el 100% de la literatura científica del mundo está en inglés, ¿ok? Aunque sea el abstract, el título del abstract y las palabras clave están en inglés. Si lo ponemos en español, solamente va a arrojarnos resultados importantes del 5% de las investigaciones que están publicadas en español. ¿Ok? Entonces, lo más importante es hacer la pregunta correcta en inglés. Podemos utilizar cualquier tipo de traductor si no sabemos inglés y lo logramos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, what is the most, or what are the most important elements when creating a educational platform? ¿Ok? What are the most important educational elements for, okay, when creating an educational platform, okay? Fíjense que aquí me está buscando, fíjate que bien, Tomás, ¿ok? 423.000 elementos y él me está arrojando ahora mismo una explicación, ¿no? Crear una aplicación efectiva, plataforma educacional efectiva, es menos acerca de herramientas y más acerca del diseño, pedagogía y tecnología que trabajen conjuntamente para el soporte del learning, ¿no? De la enseñanza y aprendizaje. Across many reviews, core elements repeatedly emerge, clear structure, active and authentic learning, usability and access, rich interaction and meaningful feedback. O sea, esto es una micro resumen de todo lo que vamos a encontrar aquí. Entonces, fíjate, Tomás, ya tienes tranquilamente para hacer una introducción. ¿Por qué? Active and authentic learning. Effective platforms support active learning, doing, not just listening, and tasks connected to real life or professional practice. Si nosotros hacemos esta pregunta en ChatGPT, nos va a dar, y le decimos, cítame en APA, todo lo demás, nos va a dar un resultado muy parecido. Lo único que de 10 referencias, 7 van a ser falsas. Porque la diferencia entre Consensus y ChatGPT es que Consensus está conectado a Scopus y ChatGPT no tiene el API o el permiso de aplicación para acceder a Scopus. ¿Ok? Consensus es gratis. Si es verdad que si queremos más pro, etcétera, pues tenemos que pagar 10 euros, algo así, y ya está. Pero bueno, es gratis para lo que necesitamos. ¿Qué es la parte bonita de aquí, Aida? ¿Qué es la parte bonita de aquí, Tomás, Ulises, Olga? Que si nosotros vemos acá uno, podemos ir directamente al texto porque me interesa más este tema. Yo abro el texto directamente. Pero es que además, Tomás, yo tengo que leerlo, pero si yo quiero citarlo, mira, Tomás, le doy clic aquí y ya lo copio y lo pego en mi capítulo. Y ya está. Sorpresa. Más nada. ¿Vale? Entonces, por supuesto, hay mil formas mucho más fáciles.
¿ok? O sea, puedes crear prácticamente todo con inteligencia artificial, pero yo sí les recomiendo que sean muy críticos, incluyendo porque al final es vuestro trabajo y es lo sabroso de hacer la tesis, ¿no? Es disfrutar haciéndolo y aprendiendo. Al final, fíjate, Tomás, que aquí está tu proyecto, es decir, estructura clara, expectativas, saber cuál es el perfil de ese usuario que va a acceder a tu plataforma, porque no es lo mismo hacer una plataforma para adolescentes que hacer una plataforma para adultos mayores, y en eso va a depender también tu diseño instruccional. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó más o menos claro. Por supuesto, tú no vas a hablar de metodología, porque no vas a tener más allá de una pequeña introducción, una revisión de literatura, un poco hablando de todo lo que has tomado en consideración para hacerlo y después unos resultados que va a ser esa estructura y tú vas a explicar en cada uno de esos resultados, oye, mira, aquí tomé en consideración especialmente esta teoría, esto y esto, que dicen esto y esto y esto. ¿Vale? Muchas gracias, Luis Miguel. De nada, cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Excelente idea, Tomás. Te felicito. Olga, vamos a ver si Olga está conectada, porque me acaba de pedir acceso. Bueno, nos vamos con Hola, Ulises. Ulises. Ay, Olga, perdón, hola, no te escuchábamos. hola. Estoy en el hospital, estoy trabajando. Ah, vale, 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 vale. Me tengo unos minutos. Quiero hacer la de papel de la alfabetización digital en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de medicina. Vale, perfecto. Esto es la alfabetización digital. Además, hay un marco europeo de alfabetización digital. No sé si sabes que existe el marco europeo de alfabetización digital. Hay una estructura completa. Es decir, tu tema es un tema normado. Normado quiere decir que ya hay una institución internacional, varias instituciones internacionales que han dicho qué es la alfabetización digital y cuáles son los elementos de la alfabetización digital. ¿Ok? Ahora bien, lo que te recomiendo para hacer la investigación, no sé si tienes algún método ya planificado. Tú vives en España, No, en Rumanía. en Rumanía, perfecto. Bueno, tú tienes acceso a estudiantes de medicina. Sí. Ok. ¿Cuántos estudiantes puedes acceder? Mm, mucho, mucho. Muchísimo. Yo quiero ahora 30 estudiantes para el mismo tiempo. Ok. O sea, tienes 30 alumnos en este momento, pero tú trabajas, entiendo, en un hospital, pero también en la universidad, ¿cierto? Cierto. O sea, trabaja en un hospital universitario, por lo cual tienes un acceso a una cantidad de alumnos importante. Sí, No porque le estés dando clase tú, sino porque tienes colegas que también están sí, sí, dando clase y sí. le puedes poner. ¿Qué te recomiendo yo? ¿Ok? El estudio cualitativo es bastante interesante, pero tú tienes una gran ventaja que es poder hacer un estudio cuantitativo. Ok. ¿Ok? Básicamente, tiene nombre y apellido, encuesta. Ya está. ¿Ok? Búscate, Olga, el marco de referencia europeo sobre la competencia digital y en el propio consensus, pregúntale qué trabajos de investigación han salido con encuestas sobre competencia digital en países europeos. ¿Por qué? Lo que vas a hacer es muy simple, Olga, como esa encuesta ya está arreglada, vas a coger la misma encuesta, la traduces al rumano y la mandas. ¿Ok? Gracias. Porque tú estás haciendo el análisis de la competencia digital en tu espacio, tú no estás usando, o por supuesto tienes que citar, esta encuesta sale de esta investigación y la citas. O sea, tú no tienes ninguna obligación de crear una encuesta de cero porque tú eres estudiante de maestría. Si estuvieras haciendo un doctorado, ya es distinto. Si estuvieras haciendo un doctorado, yo te puedo decir, no puedes hacer esto. ¿Verdad? Porque tienes que validar la encuesta, tienes que hacer muchísimas cosas. Pero como tú estás haciendo una maestría, lo que
debe demostrar la persona del masterante o la persona que está haciendo maestría es que tiene la capacidad de hacer una investigación, pero no de crear una investigación de cero. ¿Ok? Entonces, búscate cuál es la encuesta que se utiliza para, o las encuestas que se están utilizando para analizar la competencia digital. Si existe algo, vamos a buscar, porque no vamos a dejarte con la duda, Olga. Vamos a ver con mi amigo Consensus. Buscamos un hilo nuevo. Ahí se ve. Fíjate algo, Olga, ¿lo estás viendo? ¿Estás viendo lo que estoy preguntando a Consensus? No, ¿verdad? Ahora sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, Ok. Fíjate, yo puedo coger, Olga, yo estoy preguntando que qué dice la investigación, what does the research say, perdón, ok, about digital competence in medicine students in Europe, ok. Yo puedo coger por aquí, en algún lado, no me acuerdo dónde, aquí, en filter, ok, Ujú. y le digo, solo quiero trabajos que sean, ah, 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 let me check, countries, general filters, no me da para, no me da para encuestas, pero vamos a revisar acá, ¿vale? vale. Entonces, aquí están. Vamos a ver los trabajos. Tenemos 368.000 resultados. Ya llegamos a 14,6 millones de resultados, 79 de los cuales son elegibles y me están diciendo aquí. ¿Ok? Fíjate, ya estamos hablando de estudios de digital skills y también estudios de e-health literacy, que es distinto. ¿Ok? Ok, Formal training, ¿ok? Aquí está, a Pan-European Survey of 451 Medical. ¿Dónde está en estos dos estudios? ¿Ok? Yo llego ok, aquí a mi estimada amiga Olga, le copio el texto y se lo mando por el chat. Mira, no, ese no es, vamos a copiar el texto gracias. aquí. De nada, Olga. Mira, aquí está uno y te copio el otro. Y ya tú tienes tu encuestita lista y preparada, porque además es un estudio que ha sido publicado en Journal of Medical Internal Research, una de las mejores revistas de medicina en Internet. Y tienes otra que está acá. ¿Esta de dónde es? Que no lo leo. Perception. No, mejor nos quedamos con ese que te acabo de enviar, ¿vale? Por el chat. Entonces, coge tu encuesta, la limpias, la tropicalizas a Rumanía, porque a lo mejor tú ves algo y dices, esto no aplica en Rumanía porque no tenemos acceso a UTTs o lo que sea. La borras sin ningún problema y simplemente pasas tu encuestita y ya, ¿vale? En el marco Vale, teórico tienes que hablar un poco de la evolución de las competencias digitales, la evolución de las tecnologías, qué es lo que sucede, por supuesto citando, utilice consenso, qué es lo que sucede actualmente con los estudiantes. O sea, sí que hay un efecto importante, que es que ahora mismo hay una adicción a lo digital brutal. Hay una adicción en la adolescencia y en la juventud temprana a lo digital, que hace de cierta manera un efecto de que muchos jóvenes universitarios tienen la capacidad de concentración de una gallina. No pueden concentrarse más de 10 minutos en algo porque ya están con el estrés a millón. Entonces, podrías hablar un poco sobre la digital addiction, sobre los malos usos del ámbito digital y del por qué es importante empezar a analizar los niveles de comportamiento
conflictivo con lo digital o comportamiento enfermizo con lo digital. Y ya después hablas de las competencias digitales y del marco europeo, cuáles son las estructuras y ya está. Con eso cierras perfecto. Muchas gracias. De nada, Olga. Saludos. Vamos con Ulises. Ulises, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Qué bueno verte. Mira, te comento sobre cómo he enfocado yo el TFM. Digamos que me intento centrar en lo que es la personalización política, sobre todo en el ámbito de TikTok, ¿vale? Esta red social súper conocida, que bueno, lo más, digamos, que se ve son los vídeos de influencers bailando, pero yo lo restringo, digamos, a lo que es el ámbito político. Es Entonces, lo como que, ámbito perdón, temporal, no te entendí, Ulises, es ah, la... sí, la personalización política, ¿vale? Digamos que acotado a lo que es las últimas elecciones generales en España, Ok, ¿vale? Entonces, lo que intento ver es si hay diferencias en torno a los partidos, digamos, de carácter más nacional con los, digamos, más territoriales, como puede ser Junts o Esquerra. ok. Cuando hablas de personalización, estás hablando de segmentación, Me refiero segmentación del básicamente. mensaje. Digamos que si digamos el contenido que suben hace más referencia a lo que es la figura del propio líder del partido o el candidato, o si se engloba, digamos, lo que es únicamente la marca general, como puede ser el Partido Ok, Socialista, Esquerra. vale, vale, que no entendí personalización. Lo que pasa es que cuando me hablas de personalización, yo entiendo que es el mensaje que se envía de manera clara hacia una persona, tomando en consideración sus necesidades y sus deseos. O sea, que personalizas el mensaje, no es sobre la personalidad, es decir, si está basado más en la personalidad del líder, ¿ok? O si está basado más en las necesidades de un contexto, o si está basado más en criticar la gestión actual, o si está basado más en tal, ¿ok? Eh, lo Exactamente. tuyo, lo tuyo canta claramente análisis de contenido, o sea, eso ya no hay otra manera de verlo, ya ahí no hay más nada que hacer, eso es análisis de contenido puro y duro, ¿ok? Análisis de contenido de manera exploratoria, esto sí que es importante saberlo, es decir, de abarcar un análisis de contenido demasiado grande, demasiado largo, es bastante conflictivo porque es que cuántos partidos políticos participaron en las últimas elecciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, por supuesto, tú vas a hacer una introducción, un marco teórico, ahora te explico más o menos los temas que podrías tratar, pero lo primero que tienes que delimitar es la muestra, ¿ok? Porque tú tienes que justificar qué muestra vas a utilizar. O sea, ¿por qué Junts y por qué no el Partido Andalucista? ¿Vale? Porque si hablamos de elecciones regionales, si escoges un partido regional, entonces si dices, bueno, yo quiero analizar los partidos que tuvieron o que tuvieron representación en el Congreso, ya aquí estamos delimitando. Pero es que además los partidos que tuvieron representación en el Congreso son muchos. O sea, está Coalición Canaria, está el Partido Nacional del PNV, está el de Revilla en Cantabria, está, o sea, es mucho, ¿ok? Y son muchos contenidos. Entonces yo te diría que lo acotes a los cuatro partidos más votados. ¿Ok? Punto. Vas a tener Partido Popular, Partido Socialista. No me acuerdo si estuvo más votado Vox o Podemos, pero creo que estaban allí, ¿no? Entre ellos. Sí, en principio, por lo que he estado revisando y leyendo, es Partido Popular, Partido Socialista, Vox y Sumar. Y Sumar. O sea, Sumar que era, claro, era Podemos, Izquierda Unida, Marea, Equo, o Partido Animalista, etcétera. Vale. Ok, entonces tenemos los cuatro partidos, ¿ok? Porque estás hablando nacional, y solamente 30 días antes de las elecciones. Que ahí te va a dar en TikTok, no sé, pero van a ser quizás 120, 150 vídeos, son muchísimos, ¿ok? Entonces, por eso te digo, vamos a hacer análisis de contenido y no tanto análisis de discurso. Entonces, ¿qué vas a hacer? El análisis de contenido se hace
Primero, búscate un artículo que hable de análisis de contenido. Es fácil porque ahí aprende. ¿Ok? Ya tienes los criterios de selección muestral, ya están claros, es decir, los cuatro partidos más votados de las últimas elecciones generales con representación en el Congreso, que además eran partidos opuestos completamente, o sea, tú más o menos justificas, oye, cogí de los dos sí, de los dos lados ideológicos, pero incluso de los dos extremos ideológicos, porque coincidió que estaban, o sea, que quedó la extrema izquierda, la izquierda, la derecha y la extrema derecha, sí, los cuatro, ¿ok? Eh, y vamos a utilizar solamente las cuentas oficiales nacionales de esos partidos políticos. A partir de eso, entonces tú dices, bueno, y son de los últimos, de los 30 días antes de las elecciones, por lo cual el Partido Popular tenía tantos vídeos, el PSOE tenía tantos vídeos, Sumar tenía tantos vídeos y Vox tenía tantos vídeos, totalizando tantos vídeos. ¿Ok? Tienes que ver todos esos vídeos. ¿Ok? Y vas a notar en esos vídeos, vas a coger el 10%, es decir, los primeros quizás 7, 8 de cada uno de los partidos, y vas a notar que esa parte se llama fase exploratoria. Y vas a anotar en un cuadernillo, ¿ok? Los elementos que te estás persiguiendo. Personalización, como tú lo llamas, o oculto a la personalidad, si está participando el líder que se está presentando o si está participando más otra gente. O sea, siempre vamos a tener categorías dicotómicas, que para hacerlo más fácil. Entonces, ¿participa el líder o participa gente? ¿O participan los dos? Participa, hay una voz en off, no hay una voz en off. ¿Es un vídeo criticando la gestión actual o es un vídeo proponiendo soluciones o es un vídeo en positivo? ¿Es un vídeo negativo, positivo, neutro? Etcétera, ¿no? Y lo que vamos a hacer después es simplemente con el resto, si tú lo hiciste con el 10%, es contar cuántas veces aparecen esas categorías. Entonces vas a poder determinar que hubo más tono neutral, es más tono negativo en el Vox y en Podemos que en los partidos que están más cerca al centro, o que ahí es donde encuentras los hallazgos. ¿Ok? En la parte del marco teórico, primero, ya con la parte metodológica te va a ayudar seguramente algún supervisor, pero en la parte del marco teórico puedes empezar a buscar en consenso acerca del uso de TikTok, la segmentación política de TikTok o de los partidos que están utilizando TikTok. Puedes hablar un poco también de el contexto de los mensajes políticos para crear opinión pública, ¿ok? Que ya hablamos de eso también un poco en la asignatura de psicología de la comunicación y la comunicación política, ¿no? Y ya está, básicamente eso. Es un trabajo, no es sencillo porque es mucho, ¿ok? Van a ser muchos vídeos, pero si lo convertimos en un análisis de contenido cuantitativo, que es lo que te estoy diciendo, notas, y vas después contando apariciones, no apariciones, etcétera, te va a resultar mucho más fácil, ¿ok? Vale, perfecto. Bueno, seguimos por aquí por supuesto, si alguien tiene más preguntas, vayan ahora mismo reflexionando, escuchando lo que le estoy comentando a los otros compañeros, porque a lo mejor se les levanta a ustedes un bombillo y dicen, una bombilla y dicen, hey, mira, a mí me gusta también esto y podemos buscar también otras vías, ¿ok? Pero vayan pensando en lo que les voy diciendo, porque justamente la interacción es parte fundamental de mi metodología. Ana, adelante. Estoy llamándolo simplemente por el orden que me aparecen en la pantalla. No, no hay ninguna otra razón, ¿vale? Hola, Ana. Hola, eh, yo soy de Panamá. Yo estoy estudiando es el máster en comunicación del medio ambiente. Eh, bueno, nosotros tenemos una gira a Vietnam del Norte y mi TFM está más relacionado a el manejo de los alimentos, la bebida, los desechos y todo lo que tenga que ver con la parte de la comida durante, como una bitácora de la comida en el viaje. Y le quiero agregar eso, pues lo de los manejos de los desechos, y las personas en Vietnam tienen algún sistema de reciclaje o cómo ellos manejan los desechos de los alimentos, el manejo de los precios en los diferentes puntos que podamos ir.
si hay leyes de reciclaje, la cadena de distribución y más o menos ese era como mi enfoque. Perfecto. Es decir, aquí viene una cosa que es, tú vas a experimentar un viaje y en ese viaje tú vas a recolectar información. ¿Ok? Vamos Sí. a partir de allí. Entonces, podríamos hablar de cierta manera, estamos haciendo una etnografía, que es un método básicamente cualitativo. ¿Ok? Ok. Efectivamente lo has llamado de forma correcta, se llama bitácora, el instrumento que se utiliza para recoger los datos, ¿ok? De esa experiencia y es muy historia de vida, que también es un método muy aplicado en antropología social y en etnografía. Sí que es verdad que choca un poco con la realidad de las ciencias sociales a veces, porque la etnografía y la autoetnografía y la antropología a veces choca con la realidad de que llegan otros investigadores y te dicen, yo no veo aquí gráficos, yo no veo aquí aplicación, aquí nada. Pero sí que es verdad que tienes un punto a favor, que es que existen estudios sobre el manejo de desechos desde el punto de vista etnográfico. Tendrías que buscarlos en consenso, que acabo de mostrar cómo funciona. ¿Ok? ¿Qué te recomiendo hacer? Más allá de buscar una bitácora, tienes que delimitar bien el objetivo, ¿ok? Porque me acabas de decir un objetivo que empezó por el manejo de desechos y terminó por los precios de la comida, ¿ok? Entonces, tienes que delimitar muy bien cuáles son las variables de tu estudio, porque puede haber relación entre los precios de la comida el manejo de desechos. Me imagino que sí, ¿ok? Porque no es lo mismo comer en un restaurante 5 estrellas donde te sirven en un plato con 2 cubiertos que después los lavan, que en un sitio donde te dan un papel que terminas comiendo y desechando, ¿no? O sea, por supuesto que tienen precios, pero a lo mejor hay otras causales que hay más pobreza, más desechos, menos pobreza, menos desechos, puede haber muchos efectos, sobre todo Vietnam, yo no lo conozco, ¿vale? Cuidado porque comen perro en Vietnam. Eh, te comen perro, en serio. Yo tengo un amigo que ha ido a Vietnam a comer perros. Entonces, eh, tienes que delimitar muy bien el objetivo. Si el objetivo es revisar cómo o qué medidas se están tomando en la ciudad de Hanoi, no sé si vas a Hanoi o si vas a otra ciudad, qué medidas se están utilizando en la ciudad de Hanoi para controlar los desechos, porque vas a entrevistar a gente, porque vas a entrevistar a vendedores ambulantes, porque vas a entrevistar a dueños de restaurantes, porque vas a entrevistar a personas que viven allí, para saber cómo se está manejando esa gestión de residuos, principalmente de restauración, del sector restauración. Entonces ya ahí lo delimitamos, es decir, cómo se hace el manejo de residuos del sector de restauración de la ciudad de Hanoi, Vietnam. ¿Ok? Entonces, a partir de allí, puedes hacer tu etnografía, puedes hacer tus entrevistas y entonces básicamente tu trabajo va a estar basado en observación no participante y entrevistas, ¿vale? Observación no participante, porque en tu bitácora vas a anotar, mira, en los sitios de comida callejera hay una sola papelera para todo, la gente no suele utilizarla, la zona está llena de desperdicios, mientras que en las zonas ricas pues se ve que los restaurantes están bien delimitados, tienen varias papeleras, tal, o sea, aquí se comen platos de tal, o se comen hojas de plátano, yo qué sé, o se come en cartones que después se desechan, o se comen en platos de plástico mucho peor que después se desechan. Es decir, de alguna manera vas a ir recogiendo con esa observación y después también vas a entrevistar. Oye, mira, ¿qué haces tú después con estos platos de plástico? Ya directamente van a la papelera, no sé, no hay un manejo de residuos, vas a ver si hay un solo camión de la basura. Esto pasaba mucho en mi zona en Madrid. Cuando yo vivía en Madrid, nosotros teníamos 4 contenedores de basura o de desperdicios distintos, ¿ok? Es el de cartón, el de plásticos, el de eh, vidrio y el de general, y solamente venía un camión. O sea que al final tú tratabas de hacer el reciclaje, pero solamente el mismo camión el que recogía absolutamente todo y lo ponía en el mismo sitio. Así que al final el manejo de residuos tampoco a nivel ciudad permitía esa situación. Entonces te vas a dar cuenta, oye, mira, en todo mi viaje yo no vi, ya no es solamente que la gente no lo hace, es que hay una ley que dice que es obligatorio reciclar, pero es que al final no hay contenedores, no hay tal, y eso solamente lo vas a poder ver realmente haciendo observación. ¿Ok?
¿ok? Y después hacer entrevistas, a lo mejor entrevistas en profundidad. ¿Ok? Las entrevistas en profundidad se diferencian de las entrevistas estructuradas o semiestructuradas porque tú vienes con una lista de dos o tres preguntas y en función de las respuestas que te van dando, tú sigues profundizando. ¿Ok? ¿Cuántas entrevistas son suficientes para poder decir, hasta aquí llegamos? Es como el caso de Olga. Olga va a hacer encuestas. ¿Cuántas encuestas Olga necesita para poder decir, oye, mira, este resultado es más o menos sólido? Olga va a necesitar más o menos unas 350 encuestas, tiene que hacer la fórmula de la muestra, en su caso es bastante sencillo, busca fórmula o busca cálculo de muestra en Google, pones el número de la población y te va a salir más o menos con un porcentaje de realidad cuánto. Pero en tu caso, y en el caso de AIDA, que están haciendo un estudio cualitativo, ¿cuántas entrevistas hace falta? Pues las entrevistas se hacen y se terminan de hacer cuando se alcanza lo que se denomina el punto de saturación muestral. Cuando es el punto de saturación muestral, se alcanza cuando ya uno o dos o tres entrevistados me empiezan a responder lo mismo que los entrevistados anteriores. Porque ahí yo entiendo que, aunque yo siga haciendo la entrevista, me voy a encontrar con las mismas respuestas que ya yo tenía. Por lo cual no, nada de lo que yo siga agregando me va a dar datos nuevos. ¿Ok? Se llama punto de saturación muestral, theoretical saturation, ¿ok? En el caso de Olga es distinto porque en el caso de Olga hacer encuestas va a necesitar un número de encuestas suficientes para poder demostrar un efecto sobre la población completa de estudiantes de medicina en la ciudad de tal. ¿Cuántos estudiantes de medicina hay en la ciudad de Olga? ¿Tú dónde estás, Olga? ¿En qué ciudad estás? En Tergumureș, En Tergomures. ¿Cuántos estudiantes? Me imagino que Universidad de Medicina y Farmacia de Târgu Mureș. solamente hay una, ¿no? En Tergomures. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ya el caso de Olga es ya prácticamente haciendo unas 250 más o menos, de 300 encuestas, va a poder decir que ese resultado se puede extrapolar a la población completa. ¿Ok? Mientras que en el caso de Ana y de Aida, vuestro trabajo no es poder decir que el efecto es de la población completa, sino que simplemente no había más datos. ¿Ok? Porque no es vuestra función. O sea, Aida va a entrevistar probablemente gente que está en Barcelona o en Lleida. No sé dónde estás tú, Aida, en Barcelona, Lleida. ¿Ok? Entonces, a lo mejor vas a entrevistar gente de Barcelona, o de Lleida, o de Lérida. Bueno, Lérida, Lleida es lo mismo. De Pero no sé. Barcelona, sí. ¿En dónde, perdón? Barcelona. En Barcelona. Entonces, obviamente tú no vas a poder decir, oye, esta es la opinión de si tú entrevistaste 8 9 quizás llegaste a 10 y viste que ya empezó la saturación muestral, que todo el mundo te está diciendo exactamente lo mismo. Tú dices, bueno, no me voy a mover yo para el otro lado de la ciudad a ver si alguien del SOE me responde otra cosa, porque es que ya me están respondiendo por aquí cerca exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno, bien, Ana, entendido. Muchas Perfecto. gracias. Bueno, ahí tiene. Sí, dígame. No, gracias. Sí. Ah, de nada, servir. Para eso estamos. Disculpe, Bueno, disculpe. ¿sigo? ¿Cuál Sí, es el perdón, no. número de estudiante que tengo que hacer? Bueno, vamos, Olga, te lo vamos a calcular ahora mismo. Mira, Olga está utilizando todo su recurso. Vámonos aquí, Olga. Mira, vamos a irnos fácil. Olga, cálculo, muestra. Vamos a irnos a una calculadora de muestra sencilla aquí en SurveyMonkey. ¿Ok? ¿Me puedes decir cuántos estudiantes hay en la Universidad de Tergomuren en medicina, Olga? Ah, creo que 1000 estudiantes. Vale, perfecto. Con un porcentaje de confianza de 95% y un margen de error de 5%, ¿sabes qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? No. Muy fácil, muy fácil. Significa que los resultados que Olga obtenga van a estar o 5 puntos por encima o 5 puntos por debajo, porcentuales, de lo que puede opinar toda la población.
sea, Olga tiene que encuestar a 278 estudiantes. Ese es el número, Olga. ¿Ok? Ok, ¿Qué significa esto, Olga? Fíjate, imagínate que tú estás haciendo una encuesta política para ver quién gana las elecciones en Tergomuren en la universidad. ¿Ok? Son 1.000 votantes. ¿Ok? Pero tú sabes muy bien, Olga, que la cosa está mitad y mitad. Olga para rectora está por ahí en 49%, 48% de los votos. Y tu contrincante tiene 49, 48% también. Nadie sabe exactamente dónde está. Si vas a hacer una encuesta para saber quién puede ganar, tener un 5% de margen de error no te va a ayudar. Porque claro, puede ser 45%, 55%. vale. ¿Ok? Ahora bien, ahí tú tendrías que reducirlo al 1%. Pero como vamos a hacer un análisis muy simple sobre el nivel de competencia digital, pues si está por encima 5% o por debajo 5%, tampoco me va a significar una cosa muy grande. ¿Ok? Por eso es que el estándar en ciencias sociales, cuando estamos haciendo un análisis de muestras, es el 95% de confiabilidad, 5% de margen de error. ¿Ok? Súper válido. Entonces, Ok, 278, Olga, ¿vale? ok, gracias. Por supuesto, si consigues 280, está bien, o sea, no pasa nada. Si consigues 275, también está bien, ¿ok? Ustedes Ok, mala vida. gracias. Ok, seguimos por aquí, porque las matemáticas son una ciencia, pero las ciencias sociales no son tan ciencia, ¿ok? Seguimos con Max. Adelante, Max. Buenas. Mi trabajo no es bien de investigación, es un proyecto. Lo que quiero hacer es trabajar en una página web o idear una página web en la cual se expliquen las noticias en ámbito político en Cataluña, intentando buscar la manera de, sobre todo, enganchar a la población joven. Es decir, que Sobre el todo, ¿qué? target Perdón, Max, no entendí. So- Buscar la sobre, manera de... sobre todo conectar con la población joven, porque Ok, sería uno de los debes de nuestra sociedad últimamente. La población joven cada vez está más desconectada de la política. Intentar hacer que esa información sea más, sobre todo para adolescentes, que sea sobre todo lo más accesible posible y lo más entendible posible sin tener un gran vale, conocimiento, Max. pero no es de investigación. Ahora, ahora no te voy a hablar como investigador, te voy a hablar como una persona, abogado del diablo, ¿vale? ¿Tú crees de verdad, que los jóvenes leen? No, no, ese sería el punto. Intentar encontrar una manera, sobre todo usando, por ejemplo, elementos multimedia, en la cual pueda o buscar la manera de poder enganchar para luego, lo que se hace un poco con los perros cuando quieres darle una pastilla y no se la quieren tomar, que la pones entre comida que les puedan gustar y dentro pones la pastilla, sería un poco la idea. Aún estoy buscando maneras y en contacto con mi tutor para ver de qué manera hacerlo. Vale. Vale, lo primero que te recomiendo hacer es un benchmarking con otras plataformas que hayan en el mundo, ¿ok? Dirigidas al público joven, ¿ok? Te vas a encontrar muchas páginas web de información en su momento, en mi época. Bueno, en mi época no, ya yo estaba en la universidad, estaba BuzzFeed, ¿ok? Que Sí, después se volvió una máquina del fango increíble, sí, pero... en Cataluña tuvimos una cosa un poco similar, aunque no hablaba de política. Se Ujú, llamaba adolescents.cat, adolescentes.cat. ok, Era una página web, modo revista, que sobre todo hablaba de temas que eran de interés en los jóvenes, pero entre medio te colgaban un poco de información sobre salud sexual, sobre diferentes temas que puede que nuestra generación, si no, no hubiera leído. claro. Entonces ahí es donde reconvertimos un poco la idea de lo que fueron las revistas en los 90, las revistas juveniles en los 90, pero ahora dándole ese toque multimedia en ciertas plataformas, TikTok, etcétera, que me lleve a esas personas a la lectura, o sea, que me lleve a esas personas a poder profundizar un poco en ese tema.
¿Podríamos ver Sí, así? sí, Ok, entonces, primero, sí o sí en esa introducción tienes que hablar de Carlos Alberto Escolari sobre algo que se llama narrativas transmedia. vale, ¿Ok? Santiago Tejedor también ha publicado mucho sobre ello. ¿Ok? Otro profesor, Ramón Salaverría, ha publicado muchísimo sobre narrativas transmedia. ¿Ok? Jesús Flores ha publicado mucho. Estoy hablando en español. En inglés. Jenkins, Harry Jenkins, Cristal Abidin han publicado mucho sobre narrativas transmedia. Entonces, estamos hablando de narrativas transmedia. ¿Qué es narrativas transmedia? Pues llevar a ciertas plataformas para enganchar y para que las personas tengan la obligación de irse a otras plataformas para aprender más sobre lo que están viendo en una u otra plataforma, punto y pelota. Entonces, vas a hablarme de narrativas transmedia, vas a hablarme de eh, de los hábitos de consumo informativo de los jóvenes, ¿ok? No te preocupes, Aida, no te preocupes. Hábitos de consumo informativo de los jóvenes hoy en día. ¿Ok? Esa información la vamos a buscar en consenso, ¿ok? Tanto de las narrativas media como de los hábitos de consumo informativo de los jóvenes. Y también vamos a hablar un poco sobre las técnicas para fomentar la lectura en jóvenes. Aunque no es nuestro principal tema, sí que podemos coger ahí algunas ideas. ¿Ok? ¿Para qué? Para lo mismo que le pasaba a nuestro compañero Tomás. Va a crear una plataforma y cuando tú estás hablando sobre ese desarrollo de la plataforma, vas cogiendo esas ideas teóricas y explicando por qué lo estás desarrollando de esa manera. ¿Te parece bien vale, así? sí, 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 Perfecto, Max. Pues aquí estamos. muchas ¿Ok? gracias. ¿Alguna pregunta? Está un enlace, alguien aquí que se llama Gastroenterology, pero no sé si es Olga, que también está, o tengo otro médico. No te preocupes, Tomás, un placer. Creo que Gastroenterology también es Olga, ¿no? Ok, pues, ¿hay alguna pregunta? ¿Quieren extenderse en algo? ¿Quieren que explique algo más a profundidad? O vamos bien así para la primera charla? Yo sé que es una sola hora, tuvimos una hora, pero si necesitamos que nos quedemos más, sin problema. ¿Listo? Bueno, les deseo muchísima suerte con vuestros supervisores. Ya tienen la herramienta de consensus, es brutal, aprovechenla al máximo y desde ahora empiecen a buscar información y a meter en ese Word, así sea desordenado, esas cositas que vamos descubriendo para después poder hacer nuestra tesis. ¿Ok? Les deseo la mejor de la suerte y me despido. Gracias por su atención y por estar presente. Muchas gracias, que vaya muy Muchas bien. gracias. Gracias a Adiós. ustedes. Hasta luego.